Ahí sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Ya, ya partió el semestre con todo, así que ponerse las pilas, como les decía el otro día. Hoy, no sé si ya se conectó eh, Diego. Diego, ¿estás conectado? Sí, acá estoy, acá estoy. Ahí, ya. Bueno, primero les voy a presentar a Diego, quien va a ser nuestro ayudante. Diego, si pudiese prender la cámara un ratito, Sí, por sí, favor. sí, aquí estoy. Las dos, seis, adelante. Bueno, él es Diego. Diego nos va a acompañar los días lunes y miércoles. eh, y él va a ser su ayudante de este ramo, ¿ya? Y el día martes vamos a trabajar con otro ayudante que hay, mañana se los voy a presentar. Así que Diego, no sé si quieres decir algo antes de comenzar con la clase. Eh, bueno, darle la bienvenida a todos y que se pongan las pilas porque el curso no es difícil, así que todos bien motivados nomás. Y que cualquier pregunta o cosa me preguntan nomás y yo le respondo. Así que eso, bienvenido a todos. Gracias, Diego. Bueno, yo a Diego tampoco lo conocía, así que hoy día también lo estoy conociendo. Bueno, les comento que en la clase de hoy, la verdad es que vamos, como tenemos que ir como bien coordinados con la otra sección, creo que la semana pasada avancé muy rápido. Así es que lo que vamos a hacer va a ser algunos ejercicios relacionados a lo mismo que estuvimos viendo la semana pasada. Y antes de finalizar la clase vamos a ver un poquito de materia para continuar mañana, ¿ya? Así es que primero, antes de partir con los ejercicios, les quiero dar el espacio por si alguien tiene alguna duda respecto a lo que vimos la semana pasada, si que algo no quedó claro respecto a la materia. ¿No? Sí, más que respecto a la materia, la fecha del test va a ser mañana, el miércoles, o no hay. Mañana no va a ser. Lo que pasa es que yo pensé que la otra sección había avanzado más rápido. Entonces hoy día hablé con Claudio y la verdad es que están más atrasados porque de hecho creo que Claudio, no sé si martes y miércoles pudo hacer solamente la mitad de la clase por sus reuniones y cosas. Pero el test, la verdad es que yo lo voy a hacer sí o sí el miércoles, que va a ser de lo mismo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Así es que para que se Vale, den por enterados de que el test va a ser el día miércoles, ¿ya? Súper. Ay, que me compré un monitor para el Cyber y ahí llegó. Ya, voy a compartir. Antes de compartir la pantalla, ¿pudieron entrar al canal de YouTube? Que lo logré hacer, lo logré. O ni siquiera lo han intentado. yo no lo he intentado, profe. Ya. Bueno, si alguien lo intentó o si pueden tratar de entrar ahora, para que me avisen, pues para ver si efectivamente pueden entrar y si no, para cambiar la configuración, porque a lo mejor puede estar con... Ahí la Alexi dice que sí se puede. ¿Cómo se llama el La Paula. canal? Yo les envié el link por correo, así que ahí para que lo revisen. Ya no, pero aquí el Alexis al menos y la Paula me dicen que pudieron entrar, no estaba todo bien, así que eso ya me deja tranquila. Vamos a compartir la pantalla. Ya, lo que vamos a hacer es que quiero que hagan un par de ejercicios, la verdad es que son bien simples. Acá tenemos 4 vectores, uno está expresado de forma gráfica, otro está expresado por la forma fasorial, otro expresado por la rosa de los vientos y el último está expresado por vector, o sea, como vector unitario. Así es que lo que vamos a hacer es que yo los voy a unir en... Ignacio, el primer test va a ser el día miércoles, en el horario de clase. Es que voy a armar grupos de trabajo de manera aleatoria acá en Zoom para que desarrollen esto. Y al final de la clase les voy a pedir que una persona por grupo me envíe la foto o si lo hacen en el computador, no sé, de lo que tienen resuelto, porque finalmente el test va a ser algo muy similar. ¿Eh? Yo les voy a poner
vectores de una de las 4 formas y ustedes lo van a tener que traspasar a las otras restantes. Así es que esto les va a servir como estudio. Profe, las clases anteriores están todas en YouTube, ¿cierto? Todas, menos la primera, que la primera era como de introducción en realidad, así que por eso Claro. ahí vimos solamente vimos el programa del curso, y esa no la subí. En realidad encontré que no era necesario. Ok, profe. ¿Ya? Pero las otras sí, está la del martes y del miércoles. Falta solo la del lunes. Y ahora igual, terminando esta clase, yo la subo. De hecho, pensé que se iban a demorar más en subir, pero fue súper simple. Sí, pues, si no es tan complicado. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar compartida esta pantalla. Espérense, que voy a salir si del... ¿Cuál era? Ahí está. Primero voy a armar los grupos. Automáticamente, a ver cuántos hay conectados, 30. Vamos a armar 6 grupos. Ya. Quedaron de forma aleatoria, ¿ya? La idea es que trabajen en estos grupos de 5 personas, que son entre 4 a 5 personas, no son todos de 5. Hay un grupo de 4. Y con Diego vamos a ir paseándonos en los grupos para que podamos ir resolviendo dudas. ¿Les parece? Sí, profe. Al finalizar la clase, obviamente, vamos a... o en realidad eso podríamos hacer en vez de que me lo envíen. Al final de la clase, cada grupo indica uno de estos vectores de la otra forma, porque como van a ser 6 grupos, ahí por último nos repartimos y cada grupo va indicando cada vector en alguna de las formas, ya sea fasorial, rosa de los vientos, gráfica, etc. ¿Ya? Así que voy a iniciar la sesión de grupos. Por mientras, la grabación de la clase la voy a pausar, porque en realidad cuando hay grupos no queda nadie como en la sala principal. ¿Ya? Así es que cualquier duda también ustedes pueden levantar la mano y con Diego vamos a alguno de los grupos. Pero al menos los vamos a dejar 5 minutos para que trabajen de manera grupal. ¿Ya? Ahí, Profe, una consulta. ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a presentar el ejercicio? Pueden compartir pantalla o pueden ¿Tendré que enviar... enviarlo al correo? ¿Por qué? ¿Usted tendrá que enviar el ejercicio al correo? ¿Te refieres ¿O a lo la actividad anotamos, de le ahora? hacemos pantallas? Que no No, porque alcanzo. ahora yo voy a compartir mi Sí. pantalla con ustedes. Ah, no la ven todos. No, pues. Cuando son grupos pequeños no se pueden ver todas Ah, tienes razón. Mira, voy a sacarle un pantallazo y la voy a mandar en el chat. No, pero póngala, güey. Nosotros hacemos pantallas Pero si es que se puede. varios compañeros se fueron. ¿Ya se metieron? Sí. Bueno, ya ver. A ver, voy a... Pero si no pasa por cada uno de los grupos después y... No, que ahora... Pucha, ¿qué hice? Que finalicé la sesión de grupos. Espera. Buen detalle. No se me había ocurrido eso de que no podía compartir la pantalla si estaban en grupo. Profe, me parecía que se iba a cerrar mi sala. Sí, es que olvidamos un detalle. El Vamos a esperar. David. El David tiene algo. Sí, él tiene la culpa. Esperemos que vuelvan. Puta, faltan 2 que vuelvan, del grupo 6, el Felipe y el Joaquín. Si alguien les puede decir que vuelvan. Ya, pero es que olvidamos el detalle, o sea, olvidé el detalle de que si estamos en la sala no les puedo compartir pantalla, así que sáquenle un pantallazo a los ejercicios, pues si no, no van a saber cuáles son. Listo. De todas maneras, igual le voy a sacar un recorte y la voy a enviar como imagen en el chat.
Y aquí el archivo, lo tengo que guardar. ¿Cómo lo hacemos para volver al grupo, profe? Yo lo ¿O voy nos vuelve? a hacer. Ah, ya. Esto es imágenes, captura. Ahí les mandé la imagen. Y nuevamente, sesión de grupos, iniciar todas las sesiones. Ya, ahora pueden volver a la sesión de grupos. Pero al Diego lo tengo que sacar. Diego, ¿en qué grupo quedaste tú? Estoy en el grupo 3, pero la cancelé. Ya. Profe, yo me acabo de meter, es que tuve un problema y ahora recién me conecté. Gerardo, lo que vamos a hacer hoy día, al menos al inicio de la clase, es que yo les envié por el chat, hay una captura donde hay unos ejercicios, que Ya, son diferentes vectores expresados en diferentes formas, ya sea gráfico, método fasorial, rosa de los vientos, etc. Entonces la idea es que ustedes trabajen en grupo y hagan la conversión de, por ejemplo, si está en el sistema de gráfico, dejarlo fasorial, rosa de los vientos y vector unitario. ya, ¿y mi Entonces a grupo ti, dónde lo veo? sí, es que como tú entraste recién, no te he asignado a ningún grupo, te voy a asignar al grupo 3. Ya, Ahí te debería haber llegado la invitación. Profe, tampoco ese grupo soy, que ahora entré hace poco. Ya, Joaquín, a ver, a ti te voy a dejar en el grupo 6. ¿Ya? Espera. ¿Te llegó la invitación ahí? Ahí sí. Ya, Diego, yo les voy a dar unos 5 minutos para que se pongan de acuerdo, digamos, con su grupo. Y después de ¿Sí? eso, la idea es que yo te voy a asignar alguno de los grupos y nos vamos dando vuelta ahí para ir resolviendo dudas. La Sí. idea es que, por ejemplo, si el vector está en la forma gráfica, lo tienen que expresar en las otras tres formas. Sí, Vector sí, unitario, fasorial y rosa de los vientos. ¿Ya? exactamente. Así que ahora les Sí, voy a dar 5 minutos. Espera que me está haciendo. sí. Y eso. Yo por mientras voy a apagar mi cámara y mi micrófono porque voy a aprovechar de mandar unas cosas de la oficina. Bueno, profesor, ¿Ya? ahí usted me dice y me distribuye. Ya, Diego. Ya. Pero aquí viene llegando don José Está Carlos. atrasado. Espera que está conectando. José, ¿nos escuchas? ¿Sí? Está escondido. Sí, lo escucho, profe. Ya. José, es que vamos a trabajar en grupo, así que te voy a designar a un grupo que elegimos de manera aleatoria para que hagan unos ejercicios, ¿ya? Bueno, profe, En el chat yo envié una captura de imagen y ahí aparecen los ejercicios y tus compañeros te van a indicar en detalle lo que tienen que hacer. es que no me sale el chat anterior porque se me apagó el computador. Ya, pero ellos lo tienen, pues ahí pueden compartir la pantalla y tú les puedes copiar los ejercicios. Vale, ¿Ya? gracias. Te voy a asignar al grupo 5. Bueno, Ahí te envío la invitación para que te unas a un grupo. Ahí está. Ya, voy a esperar un par de minutos entonces y ahí vamos resolviendo dudas. ¿Ya Ya, digo? profesor, me parece. Ya. Mira, hay un chico del grupo 5 que está pidiendo ayuda. ¿Puedes ir tú? Ya, Yo te voy a asignar al grupo 5. Y yo voy a ir al grupo 6. Diego al grupo... Eh, ¿Cuál es el 5?
1, 2. Debería ser 5. Hay que hacer el 5, ya. Ahí te envía el 5. Cuando estés listo me mandas un WhatsApp y yo te Ya. cambio. Ya, profesor. Ya. Por lo que vi en las dudas que se fueron generando, la duda está al pasarlo como vector, digamos, de manera como vector unitario, ¿verdad? Al pasarlo de forma gráfica a fasorial y a rosa de los vientos, ¿tienen alguna complicación todavía o eso ya está claro? Claro. Ya, A mí creo se que me enredó un poco. Sí, está bien, profe. Esa parte está. ¿a quién Vamos se bien. le enreda un poquito todavía para pasarlo de forma fasorial a de forma gráfica? A mí. Ya, miren, vamos a... ¿Dónde tengo acá? Voy a duplicarla. Les voy a compartir la pantalla para ir resolviendo, por ejemplo, el ejercicio, el vector A. Nosotros el vector A lo teníamos de manera gráfica, ¿verdad? En donde acá nosotros tenemos nuestro eje coordenado, en el cual tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. En este caso, nuestro vector está posicionado en el cuadrante 3. Cuando nosotros queremos pasarlo de manera gráfica, por ejemplo, a la forma fasorial, lo primero que tenemos que saber es la magnitud de este vector, la cual en este caso es 30. ¿30 qué? 30 kilogramos que se pone al final. Y tenemos que considerar un ángulo, que es un ángulo θ, que parte desde el eje X positivo en sentido antihorario. Por lo tanto, ese ángulo corresponde, voy a cambiarle el color para que sea más llamativo. Ahí. Corresponde a ese ángulo completo. ¿Cuánto sería eso? Sería los 90 menos los 75 serían 15. O sea, este ángulo pequeñito de acá son 15 grados. Los 15 más los 90 más los 90. Y eso me da 195. O sea, aquí tengo los 30 que indican la magnitud y el ángulo 195 que es desde el eje X positivo en sentido antihorario, que serían los 195 grados. En el caso de la rosa de los vientos, también tenemos que poner una magnitud y una orientación. La magnitud son los 30 kilogramos y la orientación, la verdad es que la podemos expresar de dos formas. En este caso yo lo puse como oriente 15, que serían estos de acá, sur. La otra forma de expresarlo podría haber sido, voy a poner acá abajo, podría haber sido sur 75 oriente. Grados. Ambas formas están bien expresadas. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Por ejemplo, en el ejercicio de... Ah, ya. Sí, es que ahí, ese lo vamos a ver al final. Ahora, vamos a seguir con el A, al final vamos a hacer el B porque ahí hay que hacer otra cosa un poco más compleja. En el ejercicio A, para pasarlo al vector unitario, yo necesito conocer mis componentes tanto en X como en Y. En este caso, yo tengo acá. Tengo mi vector y tengo los 75 grados. Acá yo tengo un triángulo, ¿verdad? Que sería este que está acá. Si ese triángulo yo lo llevo acá, tengo mis 75 grados acá, acá tengo la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿cierto? ¿Y qué nos dicen las funciones trigonométricas? Nos dice que el seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto partido por la hipotenusa, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa, y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. En este caso, ¿yo qué quiero conocer? ¿Conozco el ángulo?
Sí, lo conozco. ¿Conozco la hipotenusa? Bueno, la magnitud de mi vector corresponde a mi hipotenusa. Por lo tanto, mi hipotenusa es igual a 30. Por lo tanto, conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. ¿Qué quiero conocer? El cateto opuesto y el cateto adyacente. Voy a correr para acá, para que no moleste. Entonces, si yo utilizo mis funciones trigonométricas, voy a tener que seno de 75 ahí sí. Voy a tener que seno de 75 es igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Conozco la hipotenusa? Sí. Quiero conocer mi cateto opuesto, por lo tanto, lo despejo solamente. Y tengo que mi cateto opuesto va a ser hipotenusa por seno de 75. ¿Y eso cuánto me da? La hipotenusa sabemos que es 30 por seno de 75, me da un valor de 28,98. Pero acá, mi vector está en el eje X positivo o negativo. Eje X negativo. Negativo, por lo tanto, mi componente en X es negativa. Entonces, menos 28,98. En el caso de mi cateto adyacente, que sería mi componente en Y, voy a tener coseno de 75 es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. La hipotenusa la conozco, el coseno de 75 es un valor, por lo tanto mi cateto adyacente es igual a la hipotenusa por coseno de 75. Y eso me da 7,76. ¿Mi componente en Y de este vector es positiva o negativa? Negativa. Negativa porque mi vector va como hacia abajo, ¿cierto? Entonces, yo sé de que el I es positivo para arriba. Entonces, para acá abajo va a ser negativo. Por lo tanto, mi componente en I es menos 7,76. Y ahí dejé expresado mi vector A de la forma gráfica, fasorial, rosa de los vientos y vector unitario. Menos malísimo ejercicio, profe, si no, no hubiese tenido puro rojo. Sí, pues sí, esa es la idea. Sí. Lo que yo les decía, yo sabía que ustedes iban a tener problemáticas con esto, pero quería de que esa se enfrentaran a la problemática, porque si yo les doy la solución antes de que ustedes vean el problema, no lo van a interiorizar de igual manera. Ahí no es al azar. No es por hacerlo sufrir Profe, tampoco. Dime. que en nuestro grupo lo redondeamos porque nos dio eso, pero nos daban hartos números, entonces, Sí, siempre ¿qué hay recomienda que... usted? Bueno, otra cosa, dos cosas importantes. Cuando trabajamos con números decimales mayores a 1, o sea, por ejemplo, si es 0,3 o 0, algo, la idea es que se trabaje con 3 decimales, o sea, 0,301, por ejemplo. Cuando trabajamos con valores sobres 0,99, o sea, desde el 1 para arriba, se trabaja con 2 decimales. Por ejemplo, acá tenemos 28,98, solo 2 decimales. Si yo trabajara con valores menores a 1, sería 0,938, por ejemplo. 3 decimales cuando son menores a 1 y 2 decimales cuando son mayores a 1. Para tratar de ir redondeando. Y es importante que sus calculadoras siempre estén en grados, porque pueden estar en radianes o gradianes. Así que arriba tiene, miren, si lo ven con mi calculadora en la parte de arriba tiene una D. Eso quiere decir que está en grado, por degree, porque están en inglés, porque todas estas cuestiones son gringas. Así que ojo, porque me ha pasado que al final del semestre, ahí ya en el examen, ¡ay, profe, mi calculadora estaba en radianes y tengo todos los resultados mal! ¿El mío tiene una M ¿Una M? o una G? Una G, Ah, que son gradianes.
Entonces Yo no está contaba. en... No, no está en grado. No, pues tiene que estar en D. ¿Y cómo lo puedo cambiar, profe? En modo, ahí, Ya, en modo, te aparece eso. Después lo ya. aprietas de nuevo, hasta que te aparezca esta pantalla, que es degree, de grados, radianes y gradianes. Tú tienes que apretar el 1, que es grados, es D. Ah, a ver. El 1. Entonces, de nuevo, aquí, en Ahí, este, el que ahí está, una D. dice mode, lo apretan hasta que aparezca esa opción. Ahí me pasé de largo. Ahí. Hasta que aparezca esta opción que es, dice, 1, D, que es como degree, de grado, en inglés. Radianes o gradianes. Nosotros tenemos que dejarlo en el 1, que aparezca la D. Ya listo. Gracias, profe. Eso es importante, que estén en grados. Ya, y me estaban preguntando por el último. El último era, espera, que aquí dejé la escoba aquí con esta cuestión. Lo vamos a hacer el paso a paso también. Vamos a poner nueva diapositiva. Ya, en el caso del vector D, yo les estoy dando las componentes en X y en Y. Entonces aquí vamos a copiar esto. Vamos a pegar acá. ¿Qué está diciendo acá? Me están diciendo de que mi componente en X es 110 y mi componente en Y es 315. ¿Dónde dejé el lápiz? Acá. Eso quiere decir de que en X es 110 y en Y es 315. ¿Ya? Por lo tanto, la intersección de esos dos puntos me va a dar mi vector. Puta, me quedo derechito. Voy a hacerla con agregar flecha mejor. Ahí. Entonces ahí yo tengo mi vector que en mi componente en X vale 110 y en mi componente en Y vale 315. Ya, entonces ya tenemos la mitad del gráfico avanzado. ¿Qué otra información necesito para poder traspasar este vector a mis otras dos formas, tanto fasorial como rosa de los vientos? El grado. El ángulo, ¿cierto? Yo necesito conocer mi ángulo. Vamos a copiar esto. Donde yo tengo, que conozco mi cateto opuesto. ¿Por cuánto vale mi cateto opuesto? 110. 110. Pero ojo, acá eso es válido siempre y cuando mi ángulo sea este, alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto de mi ángulo beta? 15. Ah, no, lo opuesto sería 110 igual. 110. 315. Ah, no. Ya es que esto está mal en realidad. Acá. Según yo, profe, es el Ah, sí, es que adyacente. este es el adyacente. Sí, está. Sí. Es que en el ejercicio estaba el ángulo acá arriba, por eso. Ahí no me calzaba. Ahí sí. Adyacente, y este sería el cateto opuesto. Y esos serían los 315. Sí. Ahora sí, en el caso de mi ángulo beta, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Los 110. Entonces ahí hay que tener ojo. Ambas formas están bien. Y es por eso de que nunca es bueno decir, el seno es el cateto opuesto, el coseno es el cateto... O sea, perdón, el seno es el X y el coseno es el Y, porque no siempre es así, todo depende del ángulo. Entonces, acá, yo sé, tampoco sé la magnitud de mi vector. ¿La podría conocer? La hipotenusa de este triángulo. Sí. Hay varias formas de La conocer. raíz.
Claro, acá yo la puedo conocer con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que dice Pitágoras? Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, que sería lo mismo que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, que aquí, no, mejor lo voy a dejar como cateto. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale la hipotenusa? Sería 110 al cuadrado más 315 al cuadrado bajo raíz. Serían 333,65 kilonewton. Entonces ya tengo la magnitud de mi vector, pero necesito conocer mi ángulo. Ahora, ¿cómo conozco mi ángulo? Por ejemplo, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me sirve? Tangente. La tangente, ¿cierto? Porque, bueno, ahora calculé la hipotenusa, pero en realidad, sin la necesidad de calcular la hipotenusa, podría trabajar con la tangente. Eso quiere decir que la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y eso es igual a 315 dividido 110. Entonces tengo que la tangente de alfa es igual a 315 dividido 110, me da 2,86. Chuta, pero profe, todavía no tengo el ángulo. ¿Cómo puedo despejar mi ángulo de esta función? ¿El arco tangente? Con el arco tangente, con mi función inversa. Arco tangente de 2,86 es igual a alfa. Y aquí alfa me da arco tangente de 2,86, 70,73. Ahora teniendo este ángulo, teniendo la magnitud que sería la hipotenusa, ya es fácil transformarla al sistema fasorial o al vector, o sea, o a la rosa de los vientos. ¿Se entiende? Yo sé que esta parte es súper compleja, porque hay que empezar a recordar las funciones trigonométricas, las funciones inversas de las trigonométricas, pero hay que ir soltando la mano. ¿Se entiende lo que expliqué acá o no? ¿O alguien así como que no entiende nada de lo que hemos hablado? Yo entendí, profe, pero llegué hasta ahí donde decía arco de alfa 2,86. Ya. Lo que pasa es que Porque nosotros en yo no cachaba. esta función tenemos la tangente de un ángulo igual a un valor. Para tú poder extraer el valor del ángulo, ocupas la función inversa de esa función trigonométrica, que en el caso del seno sería el arcoseno, en el caso del coseno sería arco coseno, y en el caso de la tangente sería el arco tangente. En la calculadora, ¿cómo yo trabajo con ese ángulo? ¿O cómo utilizo esa función inversa? Para los que tienen calculadora científica normal, nosotros tenemos seno, coseno y tangente. Y en amarillito aparece como un seno a la menos 1, un coseno a la menos 1 y un tangente a la menos 1, ¿verdad? Esas corresponden a las funciones inversas. ¿Y cómo las selecciono? Shift, tangente. Ahí me queda tangente a la menos 1, que en este caso era de 2,86. Y ahí me da el ángulo, que son los 70,75. O sea, perdón, 73. Ya entendí. ¿Sí? Ya, mire, lo que quiero que hagan es que, me imagino de que no terminaron de hacer esto. No terminaron de hacer todos los ejercicios, ¿verdad? Yo lo hice, pero con la de la rosa de los vientos y la otra. Ya. No, pero claro, pues la idea es que terminen de hacerlo con
con todas las formas, vector unitario, rosa de los vientos, fasorial y forma gráfica. Así que les voy a dejar de tarea que lo hagan. Si tienen dudas, mañana las resolvemos al iniciar la clase, antes de continuar con la materia nueva. ¿Les parece? Vale, profe, muchas gracias. ¿Ya? Como les digo, yo sé que esta parte es súper compleja porque es aplicar las funciones trigonométricas. De repente a uno se le olvida, chuta, era el cateto opuesto, el adyacente, cómo era. Al hacerlo de manera virtual, la verdad es que para mí también es súper complicado tratar de explicarlo, porque cuando estamos en la sala rayamos nomás, pero acá es un poco más complejo de explicar. Por eso me quise dar esta clase para generar esta duda y poder explicarla, y que ustedes puedan trabajarlo e ir soltando la mano y repasando un poco las funciones trigonométricas. Profe, una consulta. Dime. Usted que cursó la carrera aquí en Manlau, el tema este de sacar, calcular los senos, los cosenos y todo eso, ¿no los vamos a tener que volver a calcular con a mano? ¿Siempre va a ser ahora con calculadora? ¿O... Sí, siempre con calculadora. Ah, ya. O sea, pasando álgebra ya me olvido de cómo calcular los senos, los cosenos y todo. Sí, solo calculadora. O sea, yo, si me preguntáis cómo hacerlo de otra forma, la verdad es que tampoco ni me acuerdo. Ah, Yo creo que espectacular, profe. del primer año que no... es importante saber de dónde viene y cómo se calcula y el por qué, pero después uno solo calculadora. Me acaba de dar la mejor noticia del día. Qué bueno. Pero tienen que pasar las álgebras, pues es que ahí sí tienen que saberlo en detalle. Ya, esta clase fue bastante densa, así que, bueno, ya estamos en la hora también. Mañana, sí, efectivamente, acá uno de sus compañeros, Nicolás, me dice, el vector C no tiene componente en el eje X. Efectivamente, no tiene componente en el eje X. Le voy a compartir la pantalla. Porque el eje C está completamente ubicado en el eje Y. Por lo tanto, no tiene componente en el eje X. En ese caso, la componente en Y sería el vector completo, o sea, los 38 metros por segundo. Ya, voy a subir la clase ahora durante la tarde para que esté disponible en el canal. Había uno de sus compañeros que me decía que el canal no estaba funcionando. Yo lo revisé hace poco, profe, y funcionaba. Ah, ya. Así que, ¿quién fue que preguntó? Lucas. Están solo en YouTube los videos. Ya, nos vemos mañana. Terminan de hacer los ejercicios y los conversamos, comparamos resultados al principio de la clase. Si tienen alguna duda puntual, la aclaramos y después continuamos con la nueva materia, ¿ya? O sea, con la continuación de la materia. Que tengan buena tarde. Nos vemos, Que les igual. vaya bien. Chao, Chao. Chao, profe. Chao, profesora. Chao, chiquillos. Un gusto. Chao, Diego. Gracias. Profe.